Bueno, buenos días a todos. El día de hoy entonces vamos con la charla semanal de pediatría. El tema es quistes del plexo coroideo, una revisión pues como de la literatura como tal, a base de un caso pues que nos llegó al Hospital Infantil del San Vicente Fundación. Pues para empezar tenemos el pacientico del caso clínico, es un paciente de 16 meses. La mamá lo trajo a consulta básicamente por dos razones. Primero, porque estaba en seguimiento por pediatría y tenía pues como un aumento del perímetro cefálico eh, y asociado a eso tenía un retraso del neurodesarrollo. La mamá relataba que la sedestación apenas la había alcanzado a los 16 meses de edad. Eh, Se le midió el perímetro cefálico y para los 16 meses tenía 50 centímetros y eso en percentiles daba por encima del percentil 96. Entonces, tenía pues francamente una macrocefalia el paciente asociado a un retraso del neurodesarrollo. Con base pues en estos hallazgos se le decidió realizar una resonancia magnética de cráneo y la resonancia mostró que tenía una lesión quística a nivel del cuarto ventrículo, pues con efecto de masa en el cerebelo, en el tallo, y que generaba una hidrocefalia, como ven acá, una dilatación del tercero y de los ventrículos laterales. Entonces, con esta imagen se hizo un diagnóstico presuntivo de que posiblemente era un quiste de los plexos coroideos, y pues más adelante vamos a ver cómo fue el manejo de este paciente y vamos a hacer la revisión de la literatura como tal, que es lo que nos trae esta reunión. Para empezar, entonces, recordar que el plexo coroideo empieza su formación alrededor de la semana 6, ¿sí? La formación se da cuando la arteria coroidea se empieza a invaginar o empieza a fusionarse, ¿sí?, con el epéndima eh, del neuroendotelio, ¿cierto? Y va generando unas digitaciones que son rodeadas del epitelio, del endotelio, del neuroendotelio como tal, y eso va formando un epitelio que es el epitelio coroideo, ¿sí? Que tiene un epitelio, un tejido conjuntivo, y en el fondo está la arteria o vaso, pues que son ramas de la arteria coroidea. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen quistes del plexo coroideo? Y es que durante esta formación, ¿sí?, ustedes ven que tenemos unos picos y unos valles. Algún pico llega y da como la vuelta o se mete al valle y eso genera que este epitelio se fusione. Este, que es de esta digitación, con este otro, ¿sí? Y al fusionarse genera una cavidad que todo el tiempo va a estar llena de líquido cefalorraquídeo, que es la función de secreción del plexo coroideo. Y eso forma el quiste. Obviamente es un proceso lento y eso se va formando, pero digamos que ese es como el mecanismo fisiológico por el cual se ha descrito que se forman los quistes del plexo coroideo. La localización, digamos, el orden en el cual se forma el plexo coroideo empieza primero en el cuarto ventrículo, luego en el tercer ventrículo y luego en los ventrículos laterales. Inicia en la semana 6 y finaliza alrededor de la semana 20 esa formación. Los quistes del plexo coroideo es una lesión que en general son hallazgos incidentales. Le hacen una ecografía al bebé en el segundo periodo de gestación, ¿cierto? Casi siempre después de la semana 12, y encuentran un quiste, ya sea en un ventrículo lateral o en los dos, ¿cierto? Y esto es un hallazgo que es incidental, y en general, como vamos a ver, es un hallazgo pues, que es benigno, porque después de la semana 28 a 29, el quiste desaparece por sí solo. Fisiopatológicamente, como les había indicado, es una invaginación del propio neuroepitelio, ¿cierto? Y la mayoría de las lesiones son menores a 1 centímetro. Y como les había dicho, resuelven espontáneamente entre la semana 26 y 28. La incidencia de estas lesiones es alrededor del 2%, es poco realmente, pero sí es un hallazgo que preocupa mucho, tanto a los obstetras como a los padres, cuando ven una ecografía del bebé pues, con esta lesión. Si bien la mayoría de las
de los quistes del plecho coroideo que se encuentran en la ecografía del segundo trimestre son lesiones benignas y que en general no tienen ninguna relevancia clínica, sí se ha reportado en la literatura que hay algunas características que pudieran estar asociadas a la presencia de trisomía 18 o 21 o que genere una hidrocefalia postnatal. ¿Y qué características de estos quistes pudiesen hacer pensar en esta asociación de alteración cromosómica? Primero, quistes mayores de 1 centímetro, quistes, o sea, quistes, digamos, relativamente grandes, pudiesen estar asociados a trisomía 18-21, principalmente 18, que hayan quistes bilaterales, que el quiste tenga una configuración irregular, casi siempre son quistes redondos y homogéneos, o que la edad de la mamá sea mayor de 32 años, porque esto ya es un factor de riesgo para que el niño presente alguna cromosomopatía. Esto es lo que en general ha reportado la literatura, ¿cierto? Cuando uno tiene estas 4 características, uno dice, venga, a ese quiste hay que ponerle cuidado, no tanto por las características del quiste, no tanto por el quiste mismo, sino por el riesgo de que el niño venga con una trisomía, ya sea 18 o 21, que esto pues es una catástrofe como tal. Y muchas veces es indicación de interrupción del embarazo. Sin embargo, en el 2020, ¿sí?, se hizo un estudio de tipo retrospectivo en el cual se analizaron 9.244 pacientes embarazadas que tenían quistes del plexo coroideo, ¿sí? Pero ellos, ¿qué buscaban? Ellos querían mirar si la presencia sola de quistes realmente se asociaba a la presencia de trisomías, ¿cierto? O de cromosomopatías. Entonces, por ello, ellos excluyeron de estas 9.244 pacientes, sacaron del análisis a 9.157 pacientes con quistes del plexo coroideo, por una razón, porque no solamente tenían los quistes, sino que tenían otras anormalidades en la ecografía del segundo trimestre. Entonces ellos dijeron, si hay otras anormalidades, pues ya no es confiable si el quiste realmente se asocia o no a trisomía. Y solamente dejaron en el estudio 87 pacientes que solamente tenían quistes, sin otras anomalías en la ecografía. Más o menos un 20% tenían quistes bilaterales. Y todos los pacientes tenían quistes menores de 1 centímetro. En promedio, más o menos 5 milímetros. ¿Qué encontraron en el estudio? Que cuando solamente el hallazgo eran quistes, así fuesen bilaterales, este hallazgo no se relacionaba con trisomías, ni 18 ni 21. Entonces, este estudio, digamos que quita ese miedo que dejó la literatura, que traía la literatura, de que todo paciente que tenía un quiste del plexo coroideo tenía riesgo de una trisomía 21 y que por eso había que tamizarlo, ¿cierto? Pero aquí todos los quistes eran menores de 1 centímetro. Muy bien, una vez entonces hemos visto esta parte del riesgo que se supone que tienen los quistes del plexo coroideo, entonces vamos a ver cómo es imaginológicamente estos quistes, o sea, o cómo los diferenciamos. Entonces, digamos que el estudio por el cual normalmente uno los diagnostica inicialmente, pues es la ecografía, ¿cierto? La ubicación más frecuente de estos quistes es a nivel del atrioventricular, de los ventrículos laterales, pero uno los puede encontrar en el tercero o en el cuarto ventrículo, pues porque hay plexo coroideo en los dos sitios. Se suelen diagnosticar desde la semana 16 en adelante, ¿sí? Y la mayoría resuelven espontáneamente entre la semana 28 a 32. Miren que en la ecografía, esto es un quiste unilateral, mírenlo acá, es, digamos, homogéneo, redondo, ventrículo lateral, y estos son unos quistes bilaterales. Cuando ya muchos de esos pacientes que nacen con los quistes del plexo coroideo, muchos nacerán con él y morirán con él, ¿cierto? Porque esta lesión, como les había dicho, esa lesión, digamos, muchas veces no tiene relevancia clínica. Pero se han hecho estudios de resonancia, ¿cierto?, para caracterizar este tipo de lesiones. Entonces,
¿Cómo se ven estos quistes del plexo coroideo en resonancia? Son isointensos en el líquido, al líquido cefalorraquídeo, tanto en T1 como en T2, por eso en estas secuencias es difícil de verlos, ¿sí? Pero son hiperintensos en el FLAIR y en la difusión. Y a veces pudiesen tener algo de captación periférica, pero no siempre se ve. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene unos quistes del plexo coroideo, ¿sí? A nivel del atrio ventricular de forma bilateral. Es un paciente ya adulto. Miren que en la difusión restringe la difusión y brilla. Y este es otro ejemplo, también quistes a nivel del atrio ventricular, en donde en el FLAIR, ¿sí? En donde brillan en la difusión, pero mire que acá en el T2 pues es difícil de evaluar. Cuando uno tiene un quiste del plexo coroideo, digamos que es importante diferenciar de un quiste aracnoideo o de un quiste coloide. Y digamos que una de las claves que uno tiene para diferenciarlo es que el quiste aracnoideo no va a restringir a la difusión ni tampoco va a brillar en el FLAIR, ¿cierto? Él siempre va a tener una intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Y el quiste coloide, como es una lesión altamente proteica, va a ser hiperdenso en la tomografía, ¿sí? E hipointenso en el T2. Entonces, digamos que eso marca una gran diferencia entre los tres tipos de lesiones, pero siempre hay que hacer pues como el diagnóstico diferencial con estas lesiones quísticas. Si bien como neurocirujanos a nosotros nos puede llegar el paciente remitido del obstetra, preocupado por el quiste, y ellos se ocuparán de la parte del tamizaje de la trisomía, pues es importante conocer cómo es el enfoque de tamizaje de trisomía de estos pacientes, por si en algún momento la mamá consulta directamente a nosotros antes de que el obstetra vea la ecografía de seguimiento. Entonces, normalmente tenemos que se hace la ecografía del segundo trimestre entre la semana 16 y 20. Y el paciente tiene un quiste del plexo coroide visto en la ecografía. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿esta ecografía reporta otras anormalidades aparte de los quistes del plexo coroideo? Si tienes otras anormalidades en esa ecografía, mándelo donde el obstetra, porque ese paciente tiene indicación de hacer una amniocentesis para hacerle un cariotipo y con eso mirar si tiene trisomía 18-21. Pero si el paciente no tiene otras anomalías, ¿sí? Lo que muchas veces hacen es que hacen unos marcadores séricos de tamizaje para trisomías que se llama triple prueba en suero. Y es que la mamá tenga niveles bajos de estriol no conjugado, con gonadotropina conónica humana y alfa-fetoproteína. Estas recomendaciones están previas a ese estudio que yo les mostré del 2020 y todavía pues están, digamos, están en vigencia. Si la madre tiene marcadores de tamizaje para trisomías positivos, entonces está indicado hacer un cariotipo para amniocentesis y en ese caso tendríamos que mandarlo al obstetra. Pero si la mamá tiene marcadores negativos para tamizaje para trisomías, entonces el manejo es seguimiento. Eso solamente pues como para que conozcamos cómo es el algoritmo, pero la mayoría de las veces pues el obstetra es, digamos, el encargado de esta parte y a nosotros simplemente nos lo van a mandar para preguntar si eso tiene relevancia o no. Es quizá desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿cierto? Que la única pregunta, como vamos a ver más adelante, es si el paciente tiene hidrocefalia o no. Muy bien. Entonces, una vez ya hemos visto la parte del tamizaje prenatal, cómo es el enfoque relacionado con el riesgo de trisomías, vamos a ver cómo es el manejo de estos pacientes. Una vez entonces el paciente nace, y supongamos pues que no se interrumpió el embarazo porque no tenía trisomía ni nada, con quiste, y ya, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿el paciente tiene síntomas? Y el paciente tiene síntomas es en dos sentidos. Primero, y lo más importante, es si el paciente tiene una hidrocefalia asociada al quiste, ¿cierto? Que se va a manifestar de diferentes maneras dependiendo la edad en la cual nosotros veamos el paciente, ¿cierto? Si es un niño que está en periodo lactante, ¿cierto? Menor de un año, pues mirar cómo está la fontanela, si tiene aumento del perímetro cefálico, cómo está el del neurodesarrollo, que si es un niño más grande, también puede ser, ¿cierto? Niños
3, 4, 5 años, pues ya, digamos, vamos a preocuparnos más por el estado de conciencia, si tiene parino o no. Y lo otro es que a veces cuando dan quistes a nivel de fosa posterior, pues hay que mirar si hay síntomas de compresión de tallo o síntomas cerebelosos. Si el niño tiene algún hallazgo que se relacione con un efecto de masa o con hidrocefalia, entonces el niño tiene indicación de cirugía, claramente, porque este quiste se comporta como cualquier otro quiste que está haciendo un efecto obstructivo o que está haciendo un efecto de masa. Pero si el niño no está asintomático, porque en el periodo prenatal le vieron el quiste y al pediatra y al pediatra le dio por hacerle una resonancia, no sé, a los 6 meses de haber nacido, un ejemplo, le da por hacer una resonancia a los 6 meses porque tenía el antecedente del quiste y se le ve el quiste en la resonancia al niño, ¿cierto? Hay que preguntarnos dos cosas. ¿El quiste está a nivel del tercer ventrículo o a nivel de la fosa posterior? Si es así, pues uno debe hacer un seguimiento del paciente por el riesgo de que el quiste en algún momento crezca y genere una hidrocefalia. Pero si los quistes están a nivel de los ventrículos laterales, ¿cierto? Que casi siempre son a nivel del latido ventricular, estos quistes no tienen ninguna relevancia clínica y el paciente se da de alta. Es decir, no hay que seguir el paciente, que viva su vida normal y ya. Seguramente va a morir con los quistes cuando sea viejo. Entonces, ese es como el enfoque con estos pacientes. Ahora, cuando el paciente tiene indicación de manejo quirúrgico, ¿cierto? Porque es un quiste grande que está generando hidrocefalia y un efecto compresivo, hay dos opciones de manejo. La primera es la microcirugía y la otra es la neuroendoscopia. De entrada les digo que la mayoría de pacientes pues, son candidatos a neuroendoscopia. ¿Qué dice la literatura? Y es, aquellos pacientes que tienen quistes de fosa posterior, ¿cierto? Con efecto de masa importante y que el paciente tenga síntomas cerebelosos o de tallo por efecto compresivo, ¿cierto? Deberían llevarse a una marsupialización o a una resección del quiste por microcirugía. Ahora, si el paciente no tiene un quiste con digamos, y que solamente sean síntomas por hidrocefalia, entonces el paciente es candidato a una neuroendoscopia, ¿cierto? Casi siempre quistes del tercer ventrículo o del ventrículo lateral que estén a nivel del agujero de Monro. Entonces, desde el punto de vista microquirúrgico, el abordaje para los quistes de fosa posterior es el abordaje telovelar, ¿cierto? Que todos conocemos, una craneotomía suboccipital, ¿cierto? Hacemos una apertura de la vallécula y de la tela del velo medular inferior, ¿cierto? Y ahí vamos a abrir el cuarto ventrículo y ahí va a estar el quiste, y pues en ese caso se hace la marsupialización o si se puede, la resección del quiste. Y la neuroendoscopia, entonces aquí vemos un ejemplo, simplemente pues como una imagen para que nos ubiquemos. Aquí está la vena septal, aquí está la columna del fornix, el plexo coroideo, ¿cierto? Y la vena talamostrada y este es el agujero de Monro. Y aquí vemos entonces la imagen de un ejemplo de un quiste del plexo coroide. Miren el plexo coroide acá, ¿cierto? Este es el septo y este es el agujero de Monro, la vena talamostriada, y miren cómo está el quistecito asociado a ese plexo. Vemos que en este caso se beneficia de una resección del quiste, ¿sí? Por medio endoscópico. Este es otro ejemplo. Miren acá ustedes, aquí se ve el plexo coroideo, aquí se ve pues el agujero de Monro, ahí se ve el quiste debajo del agujero. Aquí lo que hicieron fue hacer una fenestración y irse, digamos, coagulando las paredes del quiste, ¿sí? Y lo, digamos, sacando de a pedazos. Luego se fueron hacia el acueducto de Silvio, ¿sí? Y pues, perdón, terminaron de sacar pues como el quiste como tal. Muy bien, entonces, ¿cómo fue la resolución del caso? Ya habiendo visto la revisión del tema. Entonces, esto es un videíto, ¿sí? Cortesía del doctor Cortés. Entonces, vemos el agujero de Monro, vemos el septo, ¿cierto? Aquí están, este es el fornix, aquí pues dilatado, expuesto pues por la hidrocefalia que tenía el paciente. Aquí vemos el plexo coroideo,
¿sí? Lo que vamos a ver es que se va a hacer una tercer ventriculostomía endoscópica. Aquí estamos entrando. Aquí vemos entonces el dorso celar, el receso infundibular, los cuerpos mamilares, y aquí está el piso del tercer ventrículo, en este punto. Ahí está entrando el bipolar, ¿cierto? Perforamos el piso. Ese es el Fogarty. Entramos el Fogarty por debajo del piso, dilatamos el Fogarty y con eso hacemos una dilatación tanto del piso del tercer ventrículo como de la membrana del iliquis. Y aquí vemos cómo queda la tercera ventriculostomía, aquí un poco más dilatado, pues como el piso, y miren la membrana del iliquis aquí ya abierta también, y podemos ver el tope de la basilar, pues aquí pulsando muy bonito. Posteriormente, entonces, a esta tercera ventriculostomía, que es una ventriculostomía común, ¿cierto? Tiramos el endoscopio y vamos a buscar el acueducto. Como pueden ver, el acueducto de Silvio está completamente dilatado, ¿sí? Se entró por el acueducto de Silvio y lo que se hizo fue comunicar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como conclusiones, los quistes del plexo coroideo son en su mayoría lesiones incidentales, sin ninguna relevancia clínica, excepto cuando están asociados a otras anomalías fetales en la ecografía del segundo trimestre, en el cual es necesario descartar trisomía 21 o 18, ¿cierto? Y que eso pues ya es como más competencia del obstetra. Y solamente unos pocos pacientes en el periodo postnatal, ¿cierto? Van a requerir manejo quirúrgico, principalmente como indicación por hidrocefalia o por efecto compresivo, y la primera opción para estos pacientes casi siempre va a ser la neuroendoscopia. Bueno, eso es lo que les traía para hoy. Estoy atento a comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas John. gracias, John. Muchas gracias, John. Muchas gracias, John. Muy clara la charla. Yo te hago una pequeña pregunta y es, bueno, ahí dijiste pues más o menos en las imágenes, pero en la vida real, ¿cómo hace uno para diferenciar un quiste del plexo coroide de un quiste aracnoideo? ¿Cómo es la Profe, diferenciación macroscópica? Y la segunda pregunta para Eduardo es, ¿qué hacen los obstetras cuando ven un quiste de esto? ¿Recomiendan el aborto o lo remiten a neurocirujano? profe, le respondo a la pregunta de las imágenes. Realmente usted lo que tiene que ir a buscar en la resonancia es la difusión y el flare. El quiste aracnoideo no le va a brillar en ninguno de los dos. Va a ser como el líquido cefalorraquídeo. El quiste del plexo coroideo sí le va a brillar. Entonces usted puede, digamos, ahí decir, vea, posiblemente esto sea un quiste del plexo coroideo. Y en cirugía, como les mostré, en la neuroendoscopia se ve claramente que el quiste nace y está en relación con el plexo coroideo como tal, como lo vimos ahí en el agujero de Monroe.
Adelante, profe Cortés. Buenos días, Joan, muy buena la charla. Yo sabía que era un tema pues corto y no con mucha controversia ni nada, pero es que creo que no estamos acostumbrados a que nos hablen de los pleos coroideos y que además tenga quiste, pues el pleo coroideo puede generar algo de patología. Entonces era algo como que es raro, pero posible verlo. Y respondiendo a la pregunta de Nacho, pues la verdad es que con los que trabajo yo, generalmente los mandan a consulta conmigo y la ecografía, o inclusive lo citan a uno mismo cuando le están haciendo la ecografía para de una vez darle tranquilidad pues a los papás, porque básicamente lo que dijo Johan, esos quistes desaparecen entre la semana 26 y 28, desaparecen solos, entonces realmente es para, como para darle esa tranquilidad. De todas maneras, hay unos factores importantes a tener en cuenta con respecto a la ubicación. En parte lo dijo Johan, pero creo que hiciste un poquito en la omisión en el ventrículo lateral. A pesar de que los quistes de los ventrículos laterales, los quistes de los pleos coroideos, que son los más frecuentes en el trígono, no tienen mucho problema si están realmente solo en el trígono y son menores de 1 centímetro. Si en la ecografía vemos que ya está en la semana 26-28, no ha hecho, en la semana 30, perdón, y no ha hecho un retroceso, y está en el trígono y es más de 1 centímetro, puede tener riesgo de atrapar el cuerno temporal del ventrículo lateral. Esa es una cosa a tener en cuenta. Y el otro es, si el quiste está muy por delante del trígono y está tirado hacia el monro, y también mide más de 1 centímetro, también tiene la posibilidad de cerrar el morro y atrapar todo el ventrículo lateral. Entonces, esas son dos ubicaciones importantes a tener en cuenta cuando se vean por encima de los 30, de la semana 30, y que el tamaño tenga más de 1 centímetro, ¿no es cierto? Esas son dos ubicaciones importantes. Es realmente raro, y les digo la verdad, yo es el primer quiste del plego coroideo que veo en el plego coroideo del cuarto ventrículo, a pesar de que están reportados, entonces la verdad yo es el primero que veo, y que además genere patología. Eh, por eso decidimos traerlo, porque a pesar de que son bastante benignos, pues hay un porcentaje pequeño que generan patología y hay que operarlos. Hay una cosa, Johan, que se te olvidó poner en la imagen inicial del caso, y es que ahí no se ven los plejos, ahí no se ven los quistes del plejo coroideo. En el volumétrico, en toda la base del cuarto ventrículo, se veía como los dos quistecitos del plejo coroideo, saliendo del plejo coroideo, tapaban los agujeros de salida del cuarto ventrículo, como se vio en la endoscopia. Por eso quise que pusieras esa endoscopia para mostrar, porque en la resonancia, en la base, en el volumétrico, se veían, y con eso hicimos el diagnóstico de los quistes del plejo coroideo y lo llevamos a cirugía. Entonces eso nos ayudaba al diagnóstico, porque si mira bien en la imagen del volumétrico, pues que no la pusiste, Joan, se veía muy bien dos quistecitos, más o menos de casi 1 centímetro de diámetro ambos, en todos los agujeros de salida, saliendo de los plejos coroideos, se veían muy bonitos, y se corroboró con con la endoscopia que se veían los quistecitos saliendo ahí el plejo coroideo en toda la base, como tapando un sifoncito. Entonces eso es lo que ayuda al diagnóstico, Nacho. Generalmente no son quistes muy grandes, muy voluminosos, sino que son quistes pequeñitos como perlitas, y como lo describe Joan, no, los quistes del plejo coroideo tienen una característica especial en el FLAIR en el T2, entonces ayudan mucho, pero es muy importante el tamaño, la ubicación, porque generalmente están pegaditos ahí de los plejos coroideos, y así como lo describió Joan. Muchas gracias. Joan, haceme un favor, corre el video porque es que después de la ventriculocisternostomía se frenó. Correlo después de la ventriculocisternostomía y no hables para que no se dañe la imagen.